llena de bendición. Génesis, en el capítulo número 25, vamos a leer la palabra de Dios. Y vamos a leer en el versículo número 20, la palabra de Dios, al versículo número 23. Génesis 25, versículo 20 al 23, por favor. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, en nombre de Jesús, Señor amado. Dice así la palabra del Señor. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de sí, y dijo, si es así, hace una pregunta a Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Vamos a hacer una oración, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor amado. Te doy gracias, Señor. Dios mío, permite, Señor amado, que en esta tarde que estamos aquí reunidos, Señor, recibamos tu gracia y tu verdad, Señor amado, para tu gloria, Señor amado. Tu misericordia, Dios mío, Señor, necesaria para nuestra vida, Señor, para poder, Señor amado, estar como tú quieres, Señor bendito, agradándote, Señor amado, y poder estar, Señor amado, conforme, Señor amado, a tu corazón, Señor amado. En el nombre de Jesús, obra nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor amado, con tu Espíritu Santo, Señor, con tu palabra de verdad, Señor amado, en el nombre de Jesús, que podamos entenderle, Señor amado, también, y que estemos conforme a su voluntad, Señor amado, después de escuchar su palabra, Señor amado. Bendíganos en ella, Señor, y poder entender, Señor, y recibir su bendición, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Se lo pido todo, Dios mío, para su gloria sobre todo. Amén, Señor. Amén. ¿Se puede sentar, hermanas? Bendito sea el Amén. Señor. Aleluya. Amén. Vamos a empezar, si Dios quiere, en esta tarde, empezar a ver Génesis. Amén. Vamos a ver de aquí Génesis, si Dios permite, donde leímos ahorita, del capítulo 25, del versículo 20. Vamos a ver Génesis hasta que se acabe Génesis, si Dios quiere. Amén. Entonces, hoy empezamos Génesis y vamos a empezar aquí donde vamos a iniciar, bueno, ya estamos iniciando, ¿verdad? Es con la vida de Jacob y de Esaú. Son los personajes principales que salen de aquí. Y de adelante ya va cambiando un poco. Entonces, aquí en la palabra de Dios, donde leímos, dice así el versículo número 20, vamos, lo voy a leer otra vez, dice, y era Isaac de 40 años, dice, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. El tema de la palabra de Dios es la elección divina de Jacob. Bendito Amén. sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor todo tiene controlado. La verdad es que nosotros, como personas pues que vivimos, o sea, nuestra vida pues normal y todo, nuestras cosas que tenemos que hacer, necesidades que tenemos y todo, humanamente hablando, pareciera a veces como que no es así, que Dios tiene todo el control de las cosas, ¿verdad? Porque uno ve la vida normal, pasan cosas buenas y malas, cosas se ve que están fuera de control y parece como que la vida es la vida, pues si pasa la vida, pues nomás. Sí. Y uno nomás se quiere agachar al golpe, ¿verdad? Que viene la pedrada, ¿verdad? Pero no es así, todo está en las manos de Dios. Y tan grande la misericordia de Dios que a veces hasta los inconversos y más a nosotros también nos hace ver de que Dios tiene el control de las cosas. Amén. Uno como cristiano empieza a ver cosas y uno empieza a darse cuenta de que Dios tiene el control de las cosas. Y las personas inconversas a veces, aunque tal vez nunca han leído la Biblia o nomás han escuchado historias de la Biblia o cosas así por el estilo, ellos entienden de que la voluntad de Dios se cumple también. De alguna manera, algunas personas lo entienden así, que así es. Algunas sí, algunas no.
Pero aunque se ve como la vida como insegura, como algo, el futuro como más incierto, ¿verdad? Como el temor de que va a venir, ¿verdad? Pero de todos modos, aunque se ve todo así, no es así en realidad. Dios tiene el control y Dios hace las cosas conforme Él las quiere hacer, pues. Así es, Todo está bajo el control de Dios, bajo la mano de Dios. amén. Anteriormente en la palabra de Dios, leyendo más atrás del versículo que leímos, del versículo inicial del 20, Abraham quiere que su hijo Isaac tenga una esposa. Y Abraham lo que hace un juramento con un siervo de él. Hace que acepte entrar en eso, en un juramento con Abraham. De que el siervo va a ir, hermanas, va a ir a donde Abraham vivía, a la tierra de Abraham. Porque Abraham ya ve que Dios lo llamó de su tierra y dijo que se fuera de su tierra, de su parentela y se fuera por otra parte. Entonces Abraham quiere hacer un pacto con uno de sus siervos y habla con él, le dice primero pues el pacto que quiere hacer con él, el trato que quiere hacer con él, una promesa con él, perdón, una promesa, lo que quiere hacer es que dije pacto, quiere hacer una promesa con él, pero primero le explica qué es lo que quiere, pues, ¿verdad? ¿Cuál es el compromiso que le quiere ofrecer a su siervo? Y el compromiso que él quiere Abraham, es de que su siervo vaya a la tierra de Abraham, donde él nació, y que vaya allá y que tome a una mujer que sea de la familia de Abraham para que sea esposa de Isaac. Y el hombre, el siervo le dice a Abraham que tal vez que si él va, que que la mujer a lo mejor no va a querer venir. Le dice así, el siervo le dice a Abraham. Entonces Abraham le dice que si la mujer no quiere venir, que va a ser libre de esa promesa pues que iba a hacer con Abraham. El siervo accede y hace la promesa. Entonces él va y cuando llega a la tierra de Abraham, él miró a la mujer que iba a ser la esposa de Isaac, que es Rebeca, la que aquí aparece. Y cuando ve a esta mujer que aquí aparece en el versículo número 20, la esposa de Isaac, él ora y le pide a Dios y le dice que a la mujer que él le diga que le dé agua a él y que también le dé a sus camellos, que esa sea la que Dios haya puesto, pues, ¿verdad? Para que sea la esposa de Isaac. Pero cuando le dice a Rebeca, Rebeca rápido quiere, hermanas, pero eso no tiene sentido. Rápido quiere, no tiene sentido, les voy a decir por qué. Rápido quiere Rebeca, le da agua a él, le pide agua el siervo a Rebeca y Rebeca le dice al siervo que sí le va a dar agua a él y le va a dar agua a sus camellos. Eso es lo que no tiene sentido. Porque los camellos, hermanas, bebían demasiada agua. El agua se sacaba del pozo, era trabajo, era mucho trabajo, era demasiada agua. A un animal de esos darle agua a cada uno es mucho trabajo, es trabajo darle nada más a uno. Y darle a todos los camellos. Y ella dijo así, de ella misma, que le iba a dar a los camellos como él pidió que dijera a la mujer que iba a ser la elegida. Entonces la mujer accede y él se maravilla, dice la Biblia que estaba sorprendido viendo a la mujer. Y la mujer lo estaba haciendo y ya le pregunta, empiezan a platicar y todo, y llega el hombre, el siervo, llega a la casa de su padre, de Betuel, y ahí conoce a Labán, al que aquí se menciona aquí, que era el hermano de Rebeca, y le cuenta todo, pues le cuenta de que hizo pacto con Abraham, que Jehová bendijo mucho a Abraham, y que Abraham hizo un juramento con él de que fuera y le consiguiera mujer, y que si la mujer no quería ir, iba a ser libre de su juramento, y le cuenta de que él estaba orándole a Jehová, de que la mujer que él le pidiera agua, que le dijera que sí le diera agua, y que le dijera que le iba a dar agua a los camellos también. Entonces dice, y eso lo hizo Rebeca. Entonces, me estoy brincando cosas, obviamente. Ellos dicen, esto viene de Jehová, no podemos decir ni mal ni bien. No podemos decir nada, pues, porque si esto viene de Jehová, pues no podemos decir nada, ¿verdad? Entonces digo todo esto, hermanas, porque el tema de la palabra del Señor, iniciando en nuestro estudio de Génesis, finalmente Dios, hoy que lo estamos empezando, pues, gracias a Dios. Amén.
En este inicio el Señor, el tema que nos trae es la elección divina de Jacob. Pero cuando Dios hace una elección, hermanas, cuando Dios elige a alguien, a alguna persona, Dios va a hacer muchas cosas para lograr lo que Él quiere hacer. Y cuando Dios quiere hacer algo, aunque las cosas se vean difíciles y sin sentido, Dios lo va a hacer para lograr lo que Él quiere hacer. Por eso conté lo que dije, porque no tiene sentido, por eso se maravilló al siervo, de que la mujer estaba haciendo lo que él pidió, de que dijo, te voy a dar agua a ti y a tus camellos, y así le hizo, porque era mucho trabajo, hermanas. Era demasiada agua. Entonces, es como que usted diga, Señor, yo te pido que, no sé, ¿verdad? Que la persona que tal cosa, no sé, ¿verdad? Que uno diga, que sea la indicada, que yo cuando le diga esta palabra, no sé, una palabra que uno va a decir, que diga, te voy a lavar los carros, te voy a barrer, te voy a limpiar toda la casa, te voy a lavar la ropa, te voy a comprar el mandado, yo me lo voy a venir trayendo el mandado y todo, y te voy a hacer eso. Entonces, eso ya es como algo que no va a pasar muy exagerado, pues. Porque humanamente hablando no pasa, pues, ¿verdad? Humanamente hablando lo dije, obviamente, sé que Dios lo puede hacer. Entonces, eso fue lo que pasó con Rebeca. Hizo algo exagerado, o sea, como que era demasiado. ¿Pero por qué lo hizo? Porque venía de Dios, pues, de que Isaac se casara con Rebeca. Era la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios tiene un plan, aunque se tenga que hacer mucho, aunque esté muy difícil, aunque sea algo extraordinario, aunque sea algo que no puede pasar, o sea, aunque sea algo sin sentido, ¿cómo va a pasar esto? Ya no se puede, o sea, como que es demasiado, pues, ¿verdad? Para que pase esto. Dios lo va a hacer si es su voluntad. Amén. Entonces, el Señor, hermanas, el Señor cuando Él se decide hacer algo, Él obra y Él obra en lo que Él tiene decidido hacer, pues. Cuando dice la palabra de Dios en el versículo número 20, aquí que leímos, dice la palabra de Dios, en el versículo 21, perdón, ya leímos el 20, dice el versículo 21, dice así, y oró Isaac a Jehová por su mujer, ¿verdad? Que era Rebeca, que era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, o sea, quedó embarazada, su mujer. Dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y como luchaban dentro de ella, dijo, si es así, hace una pregunta a Rebeca, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Entonces el Señor. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Bendito sea el Señor. Fíjense, hermanas, todo cuando Dios tiene un plan, el Señor va a estar obrando, aunque haya puro obstáculo, porque nuestra vida sí es puro obstáculo. Que no se puede hacer nada, es puro obstáculo en nuestra vida. Así, de todos modos, no hay problema, porque Dios, sus planes que Él tiene para nosotros los va a cumplir, aunque sea puro obstáculo. Era voluntad de Dios que se quedara, que Isaac conociera a Rebeca y se casara con él, y Dios hizo que Rebeca accediera a hacer eso que le dije que era muy exagerado, que hasta el siervo se quedó hasta maravillado cuando lo estaba haciendo porque era exagerado. O sea, no era algo como simple. Era demasiado. Usted le ha dado agua a un caballo, ha visto como un caballo y se toma hasta una cubeta de agua a un caballo. Y los camellos toman muchísima agua y eran varios camellos y sacarlos del pozo, hermanas. O sea, es un trabajote. Entonces que no lo hacía cualquiera. Y Dios obró porque quería que se quedara con esa mujer. Por eso se sorprendió porque le pidió algo bien exagerado a Dios que hiciera. Y Dios lo hizo porque Dios quería que esa mujer fuera para Isaac. Entonces Dios hace lo que Dios obra, aunque se vean imposible, que o sea, que si es imposible, o sea, humanamente hablando, ¿cómo lo va a hacer? No tiene sentido. Pero Dios lo hace para cumplir sus planes. Entonces en Dios no hay límite, pues. Amén, amén. Entonces Dios hizo eso, hermanas, porque era voluntad de Dios que se casara Isaac con Rebeca. Y ya después cuando se casa con Rebeca, resulta que Rebeca era estéril. Y como Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Se casó Jacob, dice aquí que a los 40 años con ella. Y ella no podía tener hijos, pero Jacob oró por su esposa.
¿verdad? Aquí nos enseña la Biblia que nosotros tenemos que orar por nuestras esposas, los casados, y las esposas por nuestros esposos, por los esposos, digo, ¿verdad? Porque a veces el esposo nomás busca por su vida espiritual y la mujer por su vida espiritual y no ora por el otro, por la otra, y pues los deja pues así nomás de su necesidad, ¿verdad? Entonces oró por su esposa y cuando oró, ahí el Señor aceptó pues esa oración, pues, y el Señor hizo un milagro de que permitió que la mujer estéril quedara embarazada, que es un milagro. Hermana, si usted conoce a una mujer estéril, va a ser estéril hasta que se muera. Nosotros podemos conocer hombres y mujeres estériles en nuestra vida que a lo mejor conoció usted y yo no conoce. Yo conozco gente estéril y la gente estéril se queda estéril hasta que se muera. Y así nació y así se murió o así quedó por algo que le pasó en la vida. Hay gente que es de nacimiento o porque le pasó algo y quedó estéril. Y ya la gente así se queda toda la vida, no, ya no hay cosas que hacer, pues es estéril la persona. Tal vez con algunos, algunos tratamientos, pero con otros, o sea, con algunos sí hay tratamientos a veces, pero con otros a veces tal vez ya no se puede hacer nada. Y más del tiempo antiguo, que no estaba avanzada tanto la ciencia, pues, y la medicina, todo, pues, ¿verdad? Las cirugías también no eran como las de ahora, había cirugías también, pero no como las de ahora. Entonces, hermanas, era imposible que llegara a tener hijo esa mujer estéril y como le pidió Isaac a Dios, pero no nomás porque pidió, porque era voluntad de Dios que Rebeca tuviera hijos de Isaac, de ese hombre. Entonces, porque de ahí va a venir la descendencia de Jesucristo. Por eso. Entonces Dios, como era su voluntad, tenía planes, permitió que esa mujer, humanamente así como de la nada, pero fue por el poder del Señor, quedara embarazada, concibiera, pero quedó embarazada, pero de 2 hijos, hasta de 2, fíjese. No podía tener ni uno y hasta 2 tenía en el estómago ya, en su vientre, perdón. Entonces, ahí se ve también, otra vez, hermana, lo mismo, de que cuando Dios quiere hacer algo, con una persona, o Dios tiene planes para hacer aquí en la tierra, el Señor va a mover lo que tenga que mover, va a hacer lo que tenga que hacer para poder cumplir su voluntad, pues. No importa el milagro, no importa la hazaña, no importa la maravilla que Dios tenga que hacer, pero el Señor lo va a hacer para hacer su voluntad, lo que Él desea, para cumplir sus planes, pues. Amén. Y el Señor lo hace, queda embarazada la mujer de 2 hijos, y cuando queda embarazada de 2 hijos, dice que se peleaban en su vientre, dice así. Y recuerdo que una Biblia dice, porque tratan de ser como hay Biblias que quieren explicarle a uno de una forma más sencilla, pero a veces también hasta se equivocan y dicen cosas que no tienen sentido. Dice que aplastaba uno al otro, dice así. Dice la Biblia que peleaban entre ellos, tal vez si lo estaba apachurrando, no sé, aplastando, como uno dice, ¿verdad? De hecho, esta Biblia dice aplastando, se dice. Pero la cosa que sea que lo estuviera así aplastando, como dice esa Biblia, o en qué forma puede ser pelear, ¿verdad? Son bebés en el vientre, pero dice la Biblia que peleaban en el vientre. Dios sabe cómo era la cosa ahí. Pero cuando pasaba eso, Rebeca, en vez de estar tan contenta, se sintió mal. Se sintió mal y dijo que así va a ser la cosa, que para qué quería vivir, mejor ya se quería morir, ¿verdad? Y fue y le oró a Dios. Ahí la Biblia nos enseña, hermanas, cómo nosotros cuando estamos en un proceso de bendición, tiramos la toalla, pues. Tiramos la toalla sin saber nosotros, hermanas, de que si seguimos luchando, seguimos adelante, Dios va a traer una gran bendición para nuestra vida. Si ella se decía para atrás, pues no iba a estar bien y de ahí iba a tener un hijo, que uno de sus hijos iba a ser la raíz de la descendencia donde iba a venir Jesucristo, el Salvador, Dios mismo, Dios hombre. Entonces, ella estaba en un proceso, estaba en su prueba, pues, y dice, ya me quiero morir, si así iba a ser, pues mejor que morir. Y fue y le oró a Dios, y cuando le oró a Dios, pues Dios le respondió, ¿verdad? Le oró al Señor, ya ve, el último versículo que leímos, y cuando le ora a Dios,
Dios le dice que tenía dos países en su estómago, en su vientre, dos naciones, dos países. Porque su vientre estaba embarazada ella de Jacob y de Esaú, y de Esaú iba después a surgir el país de Edom, y de Jacob y el país de Israel. Y le dice que eran dos países, pero también se muestra de que ellos iban a estar peleados, pues. Y así, cuando esos países surgieron después de Jacob y de Esaú, después con el paso del tiempo, surgió el país de Israel por Jacob, el país de Edom por Esaú. Siempre como estuvieron con pleito, con contiendas y estuvieron, no se llevaban bien y todo, y peleándose y todo. Pero le dice Dios esto, que es a donde ya vamos a llegar, que Dios le dijo, el mayor le dijo así, servirá al menor, le dijo así Dios. Pero eso humanamente hablando, hermanas, no es correcto. Lo correcto humanamente hablando en esta cultura antigua, como eran las cosas, era de que el mayor era el que tenía la autoridad. Y si hablamos de bendición, el de la bendición, el mayor. El menor no, el primero, el primogénito, el que nació primero. Pero Dios le dice que el mayor va a ser el que le va a servir al menor. Dios le voltea ahí. Entonces, ahí lo que está haciendo Dios, hermanas, Dios está eligiendo al menos indicado humanamente hablando. Y ahí con lo que está haciendo el Señor, ahí el elegir eso, nos está mostrando a nosotros el Señor que cuando Él nos eligió a nosotros también, fuimos los menos indicados, pues a veces, ¿verdad? Porque, como dice el Nuevo Testamento, dice, no son muchos sabios, ¿verdad? No son muchos fuertes, no son muchos nobles, ¿verdad? O sea, aquí se da a entender que nosotros los cristianos, hermanas, no somos como decir el príncipe, la princesa, ¿verdad? No somos príncipes ni princesas, ¿verdad? Somos gente normales, ¿verdad? Es lo que dice el Nuevo Testamento, no son nobles. No somos ricos, somos gente normal. No somos sabios, no somos una persona que tenemos un libro de filosofía o algo, ¿verdad? Somos personas sencillas. Y dice la Biblia, a lo necio escogió Dios y lo despreciado, dice, para destruir lo que es, con lo que no es. Y se refiere a uno, que uno es inferior humanamente hablando. Así Jacob, humanamente hablando, era inferior. Era mayor Esaú, que era el primogénito al que se tenía que dar la autoridad humana, y si es algo espiritual, la bendición también. Pero Dios eligió al menor, al inferior humano, como a uno, pues también. Pero ahí Dios nos muestra, hermanas, la elección de que nuestra salvación, hablando de nuestra salvación, el Señor nos la dio a nosotros, hermanas, por su misericordia, aunque no la mereciéramos. Por su gracia nos la dio el Señor a nosotros. Y nosotros también podemos estar tranquilos, hermanas, porque confiamos en que el Señor, que controla todas las cosas, que nos eligió para ser salvos, como aquí a Jacob, lo eligió para que fuera el de la bendición. Tiene control de las cosas y Él nos cuida y Él tiene el control de todo y nos va a cuidar porque Él es el que controla todo y hace su voluntad. Amén. Mire, vamos a leer el Nuevo Testamento, unos versículos ahí en Romanos capítulo número 9, versículo 10. Vamos a leer ahí del 10 al 13, Romanos capítulo 9, versículo 10. Vamos a leer ahí la palabra de Dios. De Dios. Romanos 9, 10, capítulo 9, versículo 10, de Dios. Vamos a leer al 13, dice así la palabra de Dios. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió, o sea, cuando Rebeca quedó embarazada de un hombre, de Isaac, nuestro padre, dice, porque está hablando, dice nuestro padre porque es descendiente de judío. Pablo dice, pues no habían aún nacido, o sea, no habían nacido aún los hijos de Rebeca, que era Jacob y Esaú. Dice, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Jacob y Esaú no habían hecho ni bien ni mal porque estaban en la panza. Dice, en el vientre. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera.
no por obras, sino por el que llama. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, se le dijo a Rebeca esto, lo que leímos allá en el versículo 23 de Génesis, capítulo 25. El mayor servirá al menor, dice así. Amén. Versículo siguiente dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Eso lo dice Malaquías. Eso lo dijo Dios. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí, dijo así Dios. En Malaquías viene capítulo número 1, del versículo 2 al 3, viene ahí. Entonces, aquí lo que Dios nos muestra, hermanas, aquí, de que Dios eligió, de que la elección de Dios permaneció, se mantuvo la elección de Dios, lo que Dios hizo, su elección, que Él eligió a Jacob. Y lo eligió Jacob cuando estaba en el vientre de su mamá con su otro hermano ahí, los dos estaban ahí. Y ninguno había hecho cosa mala, porque eran niños, pues estaban en el vientre, no se habían portado mal ni bien. No habían hecho ni el mal ni el bien porque estaban en el vientre. Pero de todos modos, aunque no habían hecho mal ni bien, Dios hizo ahí que estuviera, que permaneciera su elección. ¿Su elección de quién? Pues de Jacob, porque dice ahí que porque Dios, como se le dijo a Rebeca, de que el mayor, que es Jacob, Esaú, iba a servir al menor, que es Jacob. O sea, lo que ahí está diciendo de que Jacob fue elegido para que fuera el de la bendición, en vez de Esaú, que humanamente tendría que ser él. Y que Dios lo hizo así desde que estaban en el vientre, sin que ellos hubieran hecho ni cosa buena ni cosa mala. Dice, porque no es por obras, dice aquí. No es por obras la bendición, la elección de Dios. Entonces, y dice, como Dios también lo habló, ¿verdad? Lo dice el versículo 13. Dice lo que voy a decir ahorita. Que a Jacob amé, eso lo dijo Dios, mas a Esaú aborrecí. Todo esto nos muestra de que Dios eligió a Jacob no porque se portó bien o se portó mal Esaú, porque no habían hecho bien ni mal ninguno de los dos, sino que Dios lo eligió porque Dios dijo desde que estaban en el vientre de su madre de que el mayor le iba a servir al menor. Y eso ahí se muestra que la elección de Dios permanece. ¿Y por qué fue? Porque Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, que lo dice Malaquías 1, versículo 2 al 3. Entonces, todo esto nos muestra más de lo que vimos en Génesis, que no se muestra allá. ¿Y qué nos muestra todo esto, hermanas? Lo que nos muestra es de que Dios nos eligió a nosotros sin que nosotros hubiéramos hecho nada. Y nosotros cuando vinimos al camino de Dios, Dios hizo cosas para que nosotros pudiéramos recibir a Cristo. Amén. Cada quien tiene una experiencia diferente. Mire, como yo en mi caso, yo les digo, a mí me invitaban mucho a los servicios, yo no quería ir, se predicaba en una casa, así como aquí, y yo no quería ir. Y yo me acuerdo de que un día dije, sí voy a ir, porque me di cuenta que mi hermana se le decía que sí, le decía que sí, me dejaba de molestar, y le dije sí, una mentira para que no me estuviera molestando. Y yo llegué, me arreglé y me vine a la calle con mis amigos, y cuando llegué, estaba ahí, me dijo, sí, sí vas a ir, ¿verdad? Y pues yo me subí al carro, pero me pasó algo raro que como que no, sentí como que en un momento como que no pensé las cosas. Sí sabía lo que estaba pasando, pero sentí como que se me puso como la mente como tipo como en blanco, no sé, medio raro. Pero sabía todo, de todos modos las cosas. Es algo raro, pues, que es algo de Dios. Por eso no tiene sentido, pues, ¿verdad? Pero es algo de Dios que así me pasó. Pues me pasó algo sobrenatural, pues, algo raro. Pues humanamente no tiene como explicación muy bien. Pero así fue como me pasó a mí, pues es mi experiencia. Y me subí al carro y yo decía, ¿me puedo bajar? Como la mente como no en blanco, sino como limpia, no sé, como raro, como que no pensaba mucho las cosas. No sé, o sea, al mismo tiempo sí pensé, sí sabía todo lo que estaba pasando, obviamente, y todo. Pero como que sin pensar hacía las cosas más bien. Eso fue lo que me pasó. Sin pensar hacía las cosas, sin pensar salí de la casa, abrí la puerta del carro y me subí al carro y me senté. Eso fue lo que me pasó. Más claro, así fue. Fue como me pasó. Y yo pensaba, y se venía a la mente, ¿qué hice? ¿Me puedo bajar? Se venía a la mente. Pero me quedé sentado y no me bajé, que me podía bajar y se me hacía fácil bajarme. Y Dios me estaba llevando. Y cuando llegué al servicio, me acuerdo que estaba predicando el pastor y había viento.
Y yo sentía como que Dios daba vueltas alrededor de esa casa, así como en una bola de viento, Dios. Y yo no sabía que la presencia de Dios se podía manifestar, ni sabía las cosas de Dios, la verdad, en ese entonces, ni nada. Pero Dios se me manifestó así y dijo el pastor, no crean en las imágenes. Y no creí como porque lo dijo. Dije, porque así dice la Biblia, porque dijo el pastor, y dejé de creer. Y me quité mi rosario que creía yo. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y lo recibí. Pero Dios obró así en mí, ustedes en otra forma, ¿verdad? Cada quien en diferentes formas, algunos igual que yo. Si están viendo el video, a lo mejor les toca que les pasó algo similar o algo o igual, no sé. Lo que quiero decir, hermanas, de que Dios hace muchas cosas para cumplir su propósito, pues. Sí. Dios hace muchas cosas, muchos milagros y muchas cosas sobrenaturales para cumplir sus propósitos. Sí. Entonces, el Señor obró muchas cosas, como ya lo vimos anteriormente, para que Rebeca se quedara con Isaac, para que tuviera hijos y todo lo que vimos y eso, ¿no? Y ahora el Señor elige a Jacob, lo elige a Jacob, y el Señor va a hacer cosas va a permitir cosas para que Jacob se quede con la bendición que Él quiere que sea para él, y eso lo vamos a ver en el recorrido que estemos viendo. Amén. Vamos a ver cómo Dios va a empezar a obrar en su momento, conforme se vayan presentando esos textos, obviamente. Vamos a ir viendo cómo Dios va a ir obrando, va a permitir Dios cosas que pasen para que se cumpla lo que Dios decidió cuando estaba en el vientre de su madre, de que Él fuera el de la bendición y no fuera Esaú. Y se cumpliera su propósito con Él, como lo dije. ¿Por qué? Porque lo amó a Él. Amén. Entonces, al ver todo esto, ya yéndonos a cosas ya más sencillas, ya no tanto como la salvación, que es lo más grande. Amén. Yéndonos a cosas más simples como la vida del diario vivir. Si Dios tiene el control, que lo sabemos, Dios tiene el control de lo que nosotros vamos a recibir de bendición, porque Él lo planea antes de que nazcamos lo que vamos a recibir. Lo planeó antes de que Jacob naciera, la bendición que era para él. Y ya llega el momento que él la va a recibir, pero fue porque Dios se la preparó. Entonces, si nosotros vemos todo eso, en lo más grande, en las cosas grandes, pues para nuestra salvación, ya lo dije hace rato, ahí para la bendición de Jacob, así para nuestra bendición también, como con Jacob, así también Dios lo va a manifestar. O sea, nosotros vamos a estar viviendo nuestra vida, obviamente, conforme Dios nos dé vida, y van a pasar los días, va a pasar el tiempo, y Dios de repente va a manifestar las bendiciones que Él tiene para nosotros y nos va a sorprender. A veces no lo sabemos, ni Dios tiene cosas grandes, hermosas para nosotros. Gloria a Dios. Pero no es que Dios de repente se le ocurrió, voy a bendecir a mi hija con esto, voy a bendecir a mi hijo con esto. Desde antes que ni existiéramos, Dios ya lo tenía planeado que nos lo iba a dar, porque Dios tiene planeado todos los días de nuestra vida hasta nuestra muerte. Solamente que nomás tiene que llegar el día, pues el momento, ¿verdad? El momento para que se manifieste lo que Dios tiene para nosotros. Entonces eso nos tiene que dar tranquilidad, hermanas, a nosotros. Amén. Porque si Dios tiene el control de todo de nuestra vida, preparó todo para que nosotros recibiéramos a la salvación, y preparó todo también para que Jacob recibiera, pero la bendición. Entonces sabemos de que Dios también tiene todo controlado, pues. Entonces si Dios tiene todo controlado, y las bendiciones que Él tiene para nosotros ya las tiene también ahí guardadas para nosotros. Entonces solamente esperar el tiempo que siga pasando, y conforme pase el tiempo, Dios nos va a ir sorprendiendo con bendiciones hermosas para nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, hermanas, bendito sea el Señor. Vamos a hacer una oración y le va a pedir a Dios por sus peticiones.